Siguiendo con el orden del día, pasamos a la lectura de la iniciativa de punto de acuerdo, por medio de la cual se exhorta al Senado de la República para que en la discusión del dictamen de la reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión se lleve a cabo una reconfiguración de esta legislación, priorizando los derechos fundamentales para establecer un ecosistema digital más justo e incluyente, que presenta la diputada Ana María. Con su permiso, presidente. Adelante. Quien suscribe, diputada Ana María Romo Fonseca, integrante de la honorable 65ª legislatura del Estado de Zacatecas, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado, 32, fracción segunda, 55, 56, fracción primera, 59, fracción tercera y 60 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, artículo 93, fracción primera, 94, 95, 96, fracción primera, 97 y 98, fracción segunda, del Reglamento General del Poder Legislativo, someto a la consideración de esta Asamblea Popular la presente iniciativa del punto de acuerdo, por medio de la cual se exhorta al Senado de la República para que en la discusión del dictamen de la reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión se lleve a cabo una reconfiguración de esta legislación, priorizando los derechos fundamentales para establecer un ecosistema digital más justo e incluyente, conforme a la siguiente exposición de motivos. Quienes vemos la televisión, escuchamos la radio o usamos la computadora, el teléfono y otros dispositivos para estar conectados al Internet y acceder a cualquier tipo de información, somos usuarios de las telecomunicaciones y, por lo tanto, lo que se denomina audiencia, la cual se conforma por las personas que acceden a contenidos audiovisuales emitidos por una plataforma tecnológica que puede ser la radio y la televisión abierta o la radiodifusión de la televisión restringida u otros medios de acceso a través del Internet. En el año 2013 se incorporó en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el derecho a que el Estado garantice a todas las mexicanas y mexicanos su acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión, telecomunicaciones, Internet y banda ancha. Es en ese entonces cuando por primera vez se hizo mención en la Carta Magna de los derechos de las audiencias, aunque no era nuevo, sino que faltaba su reconocimiento explícito como parte del derecho a la información de las personas como receptores de contenidos audiovisuales a través de medios electrónicos. Cabe señalar como antecedente en México en el año 2014 que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión erróneamente se limitó la categoría de audiencias solamente a quienes consumen radio o televisión abierta restringida, siendo que cualquier persona es audiencia independiente de sí acceder a un contenido audiovisual en el televisor en su hogar a través de una computadora o un teléfono móvil, sin importar si ese contenido lo recibe a través de frecuencias de espectro radioeléctrico destinados a la radiodifusión o a través del Internet. En aquel entonces no se consideró como audiencia a los usuarios de plataformas tecnológicas a través del Internet. En otras palabras, se vulneraron los derechos de los usuarios al no tener en cuenta la evolución tecnológica con su flujo de información global e instantáneo a través de plataformas electrónicas. Por tal razón, se limitan y se transgreden los derechos de las audiencias sin justificación alguna. Por principio de cuentas, es preciso considerar que la relación entre los concesionarios de radiodifusión o la audiencia es desigual porque los primeros tienen el control de los contenidos que transmiten, así como el tipo de programación y la forma en que se distribuye la publicidad, mientras que la audiencia no tiene manera de incidir directamente para evitar que se le vulneren sus derechos. De ahí la necesidad de una legislación que sea equilibrada y que proteja los derechos de cada actor en materia de telecomunicaciones, pero principalmente de las personas que conforman el concepto de audiencia.
En este punto cabe señalar que existe una gran complejidad en las relaciones entre los distintos prestadores de servicios, los usuarios y los órganos reguladores, por lo que se requiere de un marco jurídico adecuado que garantice una política de competencia efectiva en el mercado de las telecomunicaciones y al mismo tiempo garantice los derechos a la información por parte de los usuarios. En la actualidad existe un tema muy delicado, un tema no menor en materia de comunicaciones. Se trata de la discusión y aprobación del dictamen de la reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, reglamentaria de la reforma al artículo 28 de la Constitución, la cual ha generado mucha polémica por sus posibles implicaciones negativas para la población y sobre todo de control de las masas. Y es que en sus términos originales, esta reforma hubiera permitido al gobierno bloquear plataformas digitales, censurar contenidos y accesar a informaciones privadas sin control judicial, además de que extingue el Instituto Federal de las Telecomunicaciones para que todas las facultades se trasladen a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, a cargo exclusivamente del Estado. Esta nueva figura será la que otorgue, revoque y renueve concesiones del sector de radiodifusión y telecomunicaciones, además de que tendría la facultad de vigilar y evaluar la publicidad y la programación que se transmite diariamente. En este punto, vale la pena recordar que el Instituto Federal de Telecomunicaciones fue el resultado de una larga lucha de la sociedad civil organizada, buscando que las decisiones en el campo de los medios de comunicación no fueran tomadas de manera unilateral por parte del gobierno. Entre sus graves errores está reformar, establecer conceptos antiguos como el uso correcto del lenguaje. ¿Qué es el uso correcto del lenguaje? Sin aclarar quién lo define, ni bajo qué criterios. Asimismo, el artículo 109 le otorga a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones la facultad de bloquear plataformas digitales cuando sea solicitado por las autoridades competencias, en caso de incumplimiento de disposiciones u obligaciones previstas a las respectivas normatividades que les sean aplicables. Dice a la letra el texto de la reforma. Sin embargo, dichas autoridades competentes no están puntualmente definidas en el texto de la ley. Tampoco se aclara qué supuestos pueden ameritar el bloqueo ni a qué plataforma se hace referencia. Sin embargo, los especialistas han señalado que en esta categoría entrarían las redes sociales, las plataformas de streaming desde YouTube hasta Netflix, así como los servicios de mensajería como WhatsApp o Telegram, entre muchos otros. La redacción actual de la iniciativa permitiría aplicar una restricción extrema a la libertad de expresión vía Internet sin la necesidad de una orden judicial que determine que un contenido o una acción ilegal y de la gravedad para justificar dicha medida. El bloqueo de plataformas digitales, entre muchas, constituye una medida extrema, digna de un estado de excepción casi equivalente al cierre arbitrario de una estación de radio y televisión, la cual es totalmente violatorio principalmente a los derechos fundamentales humanos y en particular de la prohibición de la censura previa establecida tanto en nuestra Carta Magna como en los tratados internacionales que México ha asignado en la materia. En otras disposiciones, la reforma prevé en su artículo 8, fracción 25ª, que la agencia tenga la facultad de expedir los lineamientos para el registro de usuarios del servicio móvil, que estará a cargo de las concesiones de los concesionados y, en su caso, autorizados de dicho servicio y serán de observancia obligatoria. De tal suerte que, sin motivo alguno, esta iniciativa pretende crear nuevamente un registro similar al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, PANAUT, el cual declarado inconstitucional por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año 2022. Bajo estos términos, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones podrá operar con total discrecionalidad, definir qué autoridades podrán acceder a esta información y bajo qué procedimientos y con qué salvaguardas,
lo cual debería definirse desde la propia ley. Por otra parte, el artículo 161 otorga la facultad a las instancias de seguridad pública federal y de seguridad nacional para fabricar, comercializar, adquirir, instalar, portar y operar equipos que bloqueen, cancelen o anulen señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos de imagen, en cumplimiento de sus atribuciones. Otra vez, la redacción es ambigua, es de control, es impositiva y por tanto poco clara respecto a las atribuciones a que se refiere, lo cual podría permitir que las autoridades apliquen restricciones arbitrarias en los servicios de telecomunicaciones como los llamados apagones del Internet. ¿Para qué? Para dejarnos incomunicados, para no poder conocer las verdaderas noticias. Ante estas disposiciones, justificadamente polémicas, el Senado de la República no tuvo más remedio que realizar 5 conversatorios sobre la ley Telecom, denominada Derechos de los Usuarios y las Audiencias, a fin de analizar a profundidad, corregirlas y depurarlas. No obstante, los 18 expertos participantes en este evento de análisis en su mayoría coincidieron en que la nueva reforma conlleva una violación de derechos de los usuarios y la censura no regulada a los medios de comunicación. Señala que varios de sus puntos infringen en derechos de las audiencias, como el tener datos de telecomunicaciones, violando la privacidad o suspendiendo las transmisiones si la nueva agencia digital así lo determina. Tampoco existe una justificación sobre por qué los concesionarios de telecomunicaciones pueden retener, bajo qué conceptos, los datos de comunicación de usuarios de telefonía y de los servicios de telecomunicaciones. En materia de libertad de expresión, aunque el titular de esta agencia anunció la intención de eliminar la facultad de bloquear plataformas digitales, el texto original aún incluye la posibilidad que permita que las autoridades de seguridad pública bloqueen señales de comunicaciones en cumplimiento de sus atribuciones. La reforma también busca prohibir la difusión de cualquier contenido financiado por gobiernos o entidades extranjeras, salvo algunas excepciones, pero esta medida podría censurar campañas informativas de salud pública, derechos humanos, materia de comercio, de desarrollo económico o de comercio internacional, entre muchos otros temas. Ante estos señalamientos muy puntuales, los legisladores pusieron un periodo extraordinario a realizarse después de la elección judicial, con el objeto de que se realicen los cambios propuestos. El bloque oficialista en el Congreso de la Unión afirmó que iba a redactar cambios a la reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión en reservas de dictamen, a fin de corregir sus errores y excesos, empezando por quitar la concentración de atribuciones de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones de vía discrecional y delinear al órgano regulador, precisar los perfiles de los comisionados y la forma en cómo se debería seleccionar, entre muchos otros, estas correcciones. Miren ustedes, sin embargo, aún persisten puntos muy preocupantes en esta reforma de ley. Requiere sendas convicciones a varias disposiciones por su sentido autoritario y por los errores en la redacción, teniendo en consecuencia muchas perniciosas situaciones para la población, porque se violarían sus derechos digitales y la información. Pónganse a pensar cuántas personas viven trabajando con transmisiones vía Internet, cuántas personas dependen de una información clara y precisa. En función de lo anterior, en la bancada naranja reiteramos el llamado al Senado para que tenga la voluntad política de abrir una discusión exhaustiva e incluyente, civil, con la sociedad organizada, a fin de corregir estos errores, estas imprecisiones, estos excesos en la redacción de la iniciativa, sean voluntarios o involuntarios. De aprobarse esta reforma sin modificaciones sustanciales, que por sus contenidos algunos han llamado la ley de la censura,
afectará los derechos de la libertad de expresión, la privacidad y la seguridad propia de la población. En Movimiento Ciudadano anteponemos a la gente y a sus derechos por encima de cualquier otra consideración, por lo cual rechazamos las disposiciones perniciosas de esta reforma a la Ley de Comunicaciones, pero también reconocemos sus puntos positivos, como el que observamos en el artículo 107 y 108, que mejoran el lenguaje para referirse a la neutralidad de la red, siendo más preciso y puntual, permitiendo con ello la emisión de lineamientos efectivos que, publicados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, garantizan una verdadera y eficaz protección a la principal neutralidad. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable 65ª legislatura y la soberanía popular y a la ciudadanía la siguiente iniciativa, punto de acuerdo. Artículo único. Que la honorable 65ª legislatura del Estado de Zacatecas haga un exhorto respetuoso al Senado de la República del Congreso de la Unión para que, habiendo concluido los conversatorios para la reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en la discusión del dictamen de la reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se reglamente la reforma del artículo 28 de la Constitución y se lleve a cabo una reconfiguración de esta legislación en un proceso abierto y participativo que priorice los derechos fundamentales y promueva un ecosistema digital más justo e incluyente, considerando los siguientes pautas y lineamientos. Desconcentrar las funciones normativas, operativas y sancionadoras en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, paralelamente a crearse mecanismos de contrapesos, transparencia y de responsabilidad contra abusos de la autoridad. Eliminar la facultad de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones respecto a bloquear plataformas digitales, porque el texto original incluye la posibilidad de permitir que autoridades de seguridad pública bloqueen señales de telecomunicaciones en cumplimiento de sus atribuciones. Eliminar la obligación de conservar datos de comunicaciones durante 24 meses mediante el registro de usuarios móvil, el cual es muy similar al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que ya había sido declarado inconstitucional y por tanto vulneraba la privacidad y protección de los datos de las personas. Corregir la contradicción consistente en que, por una parte, los concesionarios tienen prohibido modificar los términos y condiciones de los contratos de los consumidores y por otra se les permite hacerlo con darles aviso únicamente, con lo cual se les permite a los concesionarios modificar unilateralmente las condiciones de un contrato, atentando con ello todos los derechos de los consumidores. Otorgar presupuesto adicional a la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, para que pueda cumplir con su nueva función relativa a garantizar la accesibilidad a las telecomunicaciones a las personas con discapacidad y necesidades especiales. Establecer sanciones específicamente a quienes cometen infracciones o violaciones a los derechos de las audiencias, porque no existe ningún establecido ni en la ley actual ni en el proyecto de la propia ley presentada. Aplicar a todos los concesionarios por igual la exigencia de respetar la igualdad de género, porque tal y como está en la redacción actual, solamente se les obliga a cumplir con esta disposición a los medios indígenas, afromexicanos y comunitarios, mientras que al resto de los concesionarios comerciales y públicos no. Atentamente, firma la diputada Ana María Romo Fonseca a la fecha de la presentación. Es cuanto, presidente. Preguntarle a la oradora si me permite suscribirme, presidente. Con mucho gusto, diputado. Muchas gracias, diputada. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión Legislativa de Innovación y Competitividad.